Antes de que la Matrix lograra que los hackers se vieran cool, existió el clásico de Masamune Shirow, Ghost in the Shell. Si eres fan de las discusiones filosóficas de lo que significa realmente estar vivo o muerto con un toque de anime, entonces es posible que hayas escuchado hablar de esta joyita. Hola, soy Luz de Atomo Network y estos son los 107 datos que debes saber de Ghost in the Shell. ¡Comencemos! Número 1. La mayoría recordará a Ghost in the Shell como la película animada de 1995. Sin embargo, la obra inició con un manga seriado en 1989, creado por Masamune Shirow y publicado en la revista japonesa Young Magazine, usando los kaijus del país oriental. Número 2. Shirow tenía muchas ideas del mundo que estaba creando para Ghost in the Shell. Si leíste el manga, notarás que hay muchos bloques de texto explicando cómo funciona la tecnología en ese mundo, dando mayor perspectiva política o incluso corrigiendo su propio trabajo. Algunas de estas notas eran tan grandes y detalladas que tomarían un espacio razonable del panel. Número 3. Además de estas notas, Shirow dedicó algunos capítulos del manga a explicar cuestiones como la política o cómo funciona la tecnología. Hay una cantidad de información bastante extensa demostrando cuánto tiempo dedicó Shirow a la investigación para crear el universo de Ghost in the Shell. Número 4. En una entrevista con el traductor y escritor estadounidense Frederick L. Schott en 1998, Shirow explicó que no fue su intención incluir todas esas notas que servían para construir el mundo del manga, afirmando que eso sucedió de manera natural, debido a la forma en que las historias están estructuradas. A los personajes les es obvia esta información y natural. Los lectores entran al mundo de los personajes y debería convertirse en un mundo natural para ellos también. Número 5. Desde un punto de vista histórico, la insistencia de Shirow en darle forma al mundo y en detallar la tecnología y la maquinaria de Ghost in the Shell tiene sentido. Cuando estaba empezando a producir su trabajo, Japón estaba atravesando una etapa donde el militarismo y la tecnología de máquinas eran muy populares. La gente quería ciencia ficción más oscura y realista, que era exactamente lo que contenía Ghost in the Shell. Esta tendencia puede ser rastreada hasta el popular anime de robots Mobile Suit Gundam. Número 6. Aunque en Ghost in the Shell hay muchas instancias en las que se fusiona la tecnología y la religión, Shirow afirmó que no fue intencional. Sin embargo, sí explicó su teoría de que la ciencia y la tecnología se estaban volviendo magia. Esto es porque los expertos sabían cómo la tecnología, como por ejemplo cómo las computadoras funcionaban, pero las otras personas no tenían idea más allá de sus funciones más básicas. Al fin y al cabo, las computadoras eran usadas por lo convenientes que eran, más que para saber cómo funcionaban. Número 7. El acercamiento religioso que Shirow tomó para este trabajo se asemeja al animismo. Cuando dice religión, el creador de Ghost in the Shell se refiere a que las cosas en la vida son controladas por la naturaleza y no por un dios. Número 8. Si viste el largometraje de 1995 y leíste el manga, es posible que hayas notado una diferencia en el tono. Mientras que la película era más filosófica con tonos más oscuros, el manga en comparación era menos denso, incluso gracioso. Esto se muestra en las interacciones de los personajes, que muchas veces discuten, se quejan y no se ven muy comprometidos con lo que están haciendo. Número 9. Las diferencias entre el manga y la película de 1995 también destacan en el arte. Por ejemplo, Motoko Kusanagi, el cyborg protagonista, luce más joven en el manga, con grandes y cómicas expresiones faciales. Fue dibujada para verse mucho más grande en la película, para que pudiera reflejar físicamente su madura forma de pensar. Motoko también actúa mucho más femenina en el manga. En la película, el diálogo de Motoko es más asexual y los animadores la describieron como femenina, pero no mujer. Número 10. Parece que Shirow siempre tuvo un interés en el cyberpunk. En la primera mitad de los 80 inició su carrera autopublicando una serie de sci-fi y cyberpunk que había creado llamada Black Magic. Y antes de hacer Ghost in the Shell, Shirow creó series como Appleseed, Dominion Tank Police y Real Drive. Todas ellas tenían temas de sci-fi y cyberpunk. Número 11. Un claro distintivo del manga era su elección de escribir acerca de fuertes protagonistas femeninas, tendencia que continuó hasta que tuvo un descanso del mundo del manga. Algunos de estos fuertes personajes incluyen Dunan Knut de Appleseed, Leona Ozaki de Dominion Tank Police y, por supuesto, Motoko de Ghost in the Shell. Número 12.
El interés de Shiro por la tecnología y la robótica puede que haya surgido de series animadas para niños, como Doraemon y Arale, ¿se acuerdan? De acuerdo con Shiro, parece que los primeros héroes con los que los niños se identifican son todos robots. Debido a esto, los niños crecen creyendo que los robots son amigos poderosos. Shiro cree que esto se refleja en su trabajo. Número 13. Mientras Shiro desarrollaba su popular serie de manga, tuvo también un segundo trabajo de maestro de arte en una secundaria por 5 años. Número 14. El manga ya tenía popularidad cuando fue serializado, pero la franquicia completa de Ghost in the Shell no atrajo tanta atención hasta que el director Mamoru Oshii sacó su adaptación animada en 1995. Número 15. El director Oshii hizo la película más oscura y filosófica a propósito, porque sentía que pensamientos filosóficos como la búsqueda de nuestra propia identidad se estaban volviendo más comunes en la juventud japonesa. Para Oshii, la búsqueda de la identidad propia siempre fue una lucha y muchas veces iba a ver las películas como una manera de escapar. Así que no es una sorpresa que Oshii terminara trabajando en la industria del cine e incorporara filosofía en su trabajo. Número 16. Oshii es conocido por agregar citas bíblicas en sus películas. Ghost in the Shell, por supuesto, no fue la excepción. Una de las primeras citas vino directamente de la primera epístola de los Corintios, capítulo 13. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé las cosas de niño. Así también, en el momento presente vemos las cosas como un mal espejo, y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo soy conocido. Número 17. El director Oshii afirmó que la razón por la cual incluye versos bíblicos y otros simbolismos en sus películas es porque él cree que cada película que hace es como poner una estampa en el mundo. Él se asegura de agregar el simbolismo y el toque visual que lo caracteriza en cada filme que realiza, para que en verdad se sienta como suyo y de nadie más. Número 18. Aunque Oshii es más conocido por su trabajo en el anime Cyberpunk, de hecho dirigió anime cómico antes de entrar al sci-fi. Esto bastante sorprendente considerando lo oscura y temática y filosófica que es su adaptación de Ghost in the Shell. Número 19. El anime Cyberpunk, en lo que Oshii trabajó, tenía una fuerte influencia de las novelas y películas cyberpunk del occidente de la segunda mitad de los 70 y de principio de los años 80. Entre ellas se encontraba Neuromancer de William Gibson y Blade Runner de Ridley Scott. Curiosamente, ambas películas fueron a su vez inspiradas por la arquitectura, el paisaje y la tecnología japonesa. Y así se cierra el círculo. Número 20. A pesar de que su trabajo es muchas veces referenciado como cyberpunk, Oshii no las consideraba como obras de este tipo. Así es, tiene influencias de películas como Blade Runner, pero el autor explicó que cualquier trabajo que contenga cyborgs y humanos no puede dejar de lado a Blade Runner como referencia, dado que la película fue el fundamento del género cyberpunk. Número 21. Ghost in the Shell de 1995 fue la primera película de anime estrenada en Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos al mismo tiempo. El plan era atraer a la animación japonesa a una mayor audiencia fuera de Japón e incrementar el interés en ella. Aunque este plan no funcionó de la manera prevista, al DVD y al VHS de la película les fue bastante bien. Número 22. Oshii, tal como lo hacía Shiro, le prestaba mucha atención a los detalles y fue particularmente meticuloso con las armas de fuego y los tiroteos. Estaba tan decidido en hacer la acción de Ghost in the Shell realista que hizo que el personal de la producción lo acompañara a la isla de Guam, donde le dispararon a objetos con pistolas para ver cómo funcionaba cada una de ellas. Me hubiera gustado estar ahí. Número 23. En 1998, casi 30,000 copias de lujo traducidas al inglés del manga de compilaciones de Ghost in the Shell fueron exportadas desde Japón. Cada copia se vendió por $25 y tenían al menos 350 páginas. Número 24. En agosto de 1995, el VHS de Ghost in the Shell estuvo en el primer lugar de la lista de ventas de video del Billboard de Estados Unidos durante una semana. Para el final de 1997, más de 250,000 de copias habían sido vendidas, una hazaña que la animación japonesa jamás había logrado antes. Número 25. Si alguna vez pensaste que las películas de la trilogía de Matrix eran similares a Ghost in the Shell, pues no te equivocas. Las Wachowski tomaron mucha inspiración de esta franquicia para crear sus películas de Matrix, tanto para las tomas, la estética y la idea de un mundo virtual. Número 26. La historia cuenta que cuando discutieron la idea para Matrix con el productor Joel Silver, las Wachowski agregaron una copia de la película de Ghost in the Shell afirmando que querían que su película se pareciera a dicho anime. Número 27.
Los humanos necesitamos parpadear, es algo natural, pero ¿acaso sabías que Motoko casi nunca parpadeó en Ghost in the Shell de 1995? Esto fue intencional, ya que el director Oshii quería representar a Motoko como una muñeca, y las muñecas no parpadean, o al menos no deberían de hacerlo. Número 28. Hay una canción que se reproduce acechante en la película animada de Ghost in the Shell. Esta es en realidad una oración japonesa de boda, que tiene la intención de disipar las influencias negativas porque, tú sabes, las bodas deberían atraer sentimientos de unidad y pureza. Tiene sentido, ¿no? Número 29. La armonía usada en la canción de boda es búlgara, pero con notas japonesas tradicionales. El compositor Kenji Kawai le fue imposible conseguir cantantes búlgaros para la pieza, así que en lugar trabajó con un coro japonés con el que había trabajado en el pasado para otro popular anime, Ranma y medio. Número 30. Ghost in the Shell de 1995 fue la primera en combinar la animación tradicional con el CGI. La animación tradicional consiste en dibujar a mano cada cuadro, regularmente en un papel translúcido llamado celuloide. Ya que todo era dibujado a mano, la animación tomó mucho tiempo y para un largometraje generalmente se requieren por lo menos 1 millón de dibujos. ¡Auch! Mi mano me duele de solo pensarlo. Número 31. Irónicamente a la película le fue mejor en Occidente que en Japón. A pesar de esto, una segunda indirecta secuela fue creada, titulada Ghost in the Shell 2, Innocence. Oshii regresó a su rol de director y en Japón se tituló únicamente Innocence. Número 32. Ghost in the Shell 2, Innocence, combinó diferentes secciones del manga y retomó el tono oscuro de la primera película. El personal de la primera también trabajó en la secuela. Esto haría el trabajo de producción mucho más sencillo. Número 33. Oshii tomó inspiración creativa de su Basset Hound Gabriel al hacer la secuela de Ghost in the Shell, y el director explicó que la película era temáticamente sobre él y su perro. Es bien sabido que prefiere hacer comparaciones con perros que con personas, así que supongo que esto tiene mucho sentido. Número 34. En 1998, Shiro dijo que posiblemente la razón por la que Ghost in the Shell tuvo una recepción mixta en Japón es porque el concepto de internet no era muy usado en ese tiempo. Y dado que Ghost in the Shell presentaba una sociedad altamente conectada, es posible que las audiencias hayan pensado que no era muy realista. Número 35. Las computadoras eran un tema muy importante en Estados Unidos en ese entonces, por lo que tiene sentido que haya tenido una mejor recepción en Occidente de lo que tuvo en Japón. Shiro cree que los temas de las redes, las computadoras y el crimen en línea eran temas de interés en América. Número 36. El director Oshii, por otro lado, creía que la tecnología tenía una gran influencia en la cultura japonesa. Claro está que esto se dijo en el 2004. De acuerdo a Oshii, las personas japonesas creían que la ideología y la religión eran responsables del cambio de una persona, pero él cree que es en realidad la tecnología la que los cambia. Esta fue su razón para explicar la relevancia del tema de Ghost in the Shell en su país. Número 37. Oshii fue una gran elección del director para Ghost in the Shell. Él siempre estuvo interesado en la tecnología, así que cuando las computadoras personales recién salieron, él fue de los primeros en comprarse una y empezar a jugar con ella. A diferencia de hobbies más comunes como pescar o escalar, el director prefería jugar con electrónicos y ver cómo funcionaban. Sabiendo que Ghost in the Shell trata de todo sobre la tecnología, es muy obvio el por qué Oshii quería dirigir la película. Número 38. A pesar de que no ha sido probado o refutado, los fans especulan que Ghost in the Shell sucede en Kobe, en el futuro. El mismo Shiro vive en Kobe, así que si esto fuera cierto, tendría mucho sentido. Número 39. La banda Passengers tiene el crédito de la canción que se toca en el final de los créditos de la película de 1995, pero en realidad la canción fue una colaboración entre la banda de rock U2 y el músico Brian Eno. Passengers era el nombre de otro proyecto de U2 que incluía a Brian Eno, quien había trabajado con la banda en el álbum de 1984 The Unforgettable Fire y en el álbum de 1987 The Joshua Tree. Número 40. La cerveza llamada San Miguel que aparece en la película animada sí existe en la vida real y hasta se ve igualita. Número 41. Ghost in the Shell de 1995 fue la película de anime más cara en ese tiempo, con un presupuesto de casi 10 millones. ¡Wow! También fue la primera en ser financiada por Estados Unidos, el Reino Unido y compañías productoras caseras. Número 42. La película tuvo su debut en el Festival de Cine Fantástico de Tokio en noviembre de 1995, junto a la antología anime The Memories y la película Macross Plus. Número 43.
El estreno en Occidente de Ghost in the Shell era parte del plan de Japón de exportar más de sus películas a otros países. Durante el tiempo en el que la película fue lanzada, Japón estaba teniendo un declive en el mercado casero y necesitaba encontrar una manera de cambiar esto. Así que si lo piensas, Ghost in the Shell era una prueba para ver cómo las películas japonesas, especialmente las animadas, les iba a ir en mercados extranjeros. ¿Y sabemos que funcionó? Número 44. Steven Spielberg estaba muy impresionado con Ghost in the Shell, declarando que fue una de sus historias favoritas. Pero después de que la película se estrenara, Spielberg dirigió 2 películas distópicas de ciencia ficción, AI, Inteligencia Artificial, y Minority Report, Sentencia Previa. Ambas trataban de temas similares que Ghost in the Shell. ¿Coincidencia? Probablemente no. Número 45. Oshii explicó que antes de dirigir Ghost in the Shell, le pidió al creador Shirou su permiso para tomar la historia original y darle un toque personal, en lugar de crear una fiel adaptación del material original. No fue hasta que Shirou estuvo de acuerdo con estos términos que Oshii hizo la cinta y creó el clásico filme de Cyberpunk. Y los resultados impresionaron a todos. Número 46. Cuando salió el VHS de Ghost in the Shell, se estrenó en 2 versiones diferentes, una en japonés y la otra en inglés con subtítulos en japonés. Esto parece como una hora, pero era algo definitivamente inusual en los 90. Número 47. Shirou reveló que siempre quiso que Ghost in the Shell se llamara de esa manera en inglés, pero quienes publicaban su obra querían usar en ese entonces un título japonés, Kokaku Kidotawi, que se traduce a Policía Antidisturbios Móvil Armada. Creo que prefiero Ghost in the Shell porque suena más misterioso y simbólico a los temas de la franquicia. ¿Qué opinan ustedes? Número 48. La razón por la que Shirou quería usar específicamente el título de Ghost in the Shell fue porque quería rendir tributo a The Ghost in the Machine, de Arthur Koestler, un libro de 1967 sobre psicología filosófica, que fue inspiración para la historia de Ghost in the Shell. Número 49. Ghost in the Shell de 1995 fue remasterizada como Ghost in the Shell 2.0 en el 2008. A la película original se le actualizó con nueva tecnología CGI, música regrabada y nuevos actores de voz. Número 50. El creador Shirou, a pesar de ser inteligente y creativo, tiende a ser muy reservado y casi nunca da entrevistas en persona. Le tomó al traductor y escritor estadounidense Frederick L. Schott un año agendar una entrevista con él, y esto se logró solo porque había trabajado con el mangaka anteriormente como un traductor. Número 51. Se le ha acreditado a Ghost in the Shell el incremento de fans occidentales del anime a mitad de los 90, y también una gran contribución al boom del anime que ocasionó el lanzamiento de la película. Número 52. Después de Ghost in the Shell del 95, se crearon muchas adaptaciones, incluyendo múltiples películas, series de TV animadas y juegos. Recientemente se realizó una adaptación live action de Ghost in the Shell, lanzada por Paramount Pictures y DreamWorks en marzo del 2017, estelarizada por Scarlett Johansson como Major Motoko. Margot Robbie fue inicialmente considerada para el rol, pero este se pasó a manos de Johansson después de que se cayeron las negociaciones. Número 53. Hubo una reacción negativa por parte de los fans cuando se enteraron que Johansson iba a interpretar el papel de la Major, especialmente por el tema de que una actriz blanca estaría interpretando un papel de una japonesa, como es costumbre en Hollywood. Pero el productor Steve Paul defendió la película y dijo: "Creo que todos terminarán disfrutando la película". Él explicó que una vez que la gente vea la película, nadie estará decepcionado con ella. ¿Ya la vieron? Número 54. El director Mamoru Oshii y el compositor Kenji Kawai mostraron apoyo a la cinta live action en un evento de RP en Tokio en noviembre del 2016, incluso con Kawai tocando la música en vivo mientras le ponían armadura a la Major, en el estilo de la película del 95. Shirou, sin embargo, aún no ha hecho ningún comentario acerca de la adaptación de la película, a pesar de que Kodansha, la editorial de su manga original, hizo comentarios positivos de la película de sus decisiones del casting. La compañía comenzó a reimprimir los mangas una vez que se le dio luz verde a la película live action. Número 55. El productor musical Steve Aoki hizo un remix de la canción de Ghost in the Shell y publicó un video en su página de Facebook en los primeros días de marzo del 2017, con material visual de la nueva adaptación. El remix titulado Reawakening fue un proyecto emocionante para Aoki, ya que él creció viendo la película animada del 95 y fue fuertemente influenciado por ella, diciendo: "Plantó la semilla de mi imaginación y obsesión por la vida androide, el sci-fi, la inteligencia artificial, y más tarde puso las bases de mi ideología en el álbum Neon Future". Número 56.
Hasta este momento del 2017, 4 juegos de Ghost in the Shell se han lanzado. Ghost in the Shell para PlayStation en 1997, Ghost in the Shell Standalone Complex para PlayStation 2 y para PlayStation Portable en 2005, y Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault Online para PC en el 2016. Número 57. El primer juego de Ghost in the Shell de 1997 era un juego de disparos en tercera persona en el que encarnabas a un principiante entrando en la sección 9. El juego fue desarrollado por Exact, con la contribución, la producción IG, un famoso estudio de anime que había creado la película del 95 2 años antes. Esto se hace obvio en el juego porque los primeros 10 minutos de animación Full Animation, o FMV, fueron espectaculares. El juego también tenía otras escenas animadas que fueron fieles al manga. Número 58. Después de contribuir en la película del 95, Producción IG desarrolló la serie animada de Ghost in the Shell, incluyendo el spin-off de 52 capítulos Ghost in the Shell Standalone Complex, que se transmitió desde el 2002 al 2005. Número 59. Los fans notaron que Ghost in the Shell Standalone Complex tenía una buena combinación de la película de 1995 con el manga, y también unos buenos cambios. A diferencia del manga, por suerte, los personajes se tomaban más en serio su trabajo, y a diferencia de la película, los personajes parecían tener más humanidad, y también había unos momentos graciosos y varios chascarrillos que nos recordaban al tono del manga. Número 60. Ghost in the Shell Standalone Complex explora el interesante concepto de que varios pequeños incidentes sin ninguna conexión aparente podrían estar relacionados por una razón oculta. A esto se le conoce en el show como un Standalone Complex. Número 61. Este concepto es explorado en la serie en la manera en que cada episodio se enfoca en un caso distinto, y a pesar de que cada uno parece un incidente aislado, eventualmente se unen y se relacionan de alguna u otra manera. Número 62. La primera temporada de Ghost in the Shell Standalone Complex fue sobre todo contenido original no encontrado en el manga. Sin embargo, en la segunda temporada se adaptó más contenido del manga al show, solo que en diferentes contextos. Por ejemplo, los personajes y la trama del manga se volvieron historias episódicas, pero estas historias formaron parte de un arco de historia más grande que fue único en las series. Número 63. Aparte de la historia principal, habían sketches cómicos de 1 minuto llamadas Tachikoma Days, que se enfocaban en la forma de pensar de los tachikomas. Los tachikomas son tanques con inteligencia artificial que solo aparecieron en Ghost in the Shell Standalone Complex. Número 64. Los tachikoma fueron creados en software 3D, renderizando el modelo con un shader de caricatura que hacía que parecieran dibujitos a mano en lugar de generados por computadora. Este método se usó porque de esta manera se podría ahorrar mucho tiempo y era más sencillo crear modelos detallados de los robots. Número 65. Ghost in the Shell Standalone Complex tuvo 2 temporadas, pero Producción IG tenía dudas de seguir la franquicia porque costaba demasiado. La serie completa fue la serie de anime más cara de todos los tiempos, con un presupuesto de más de 800 millones de yenes. Si lo convertimos a dólares estadounidenses, estamos hablando de más de 7 millones. Con razón, Producción IG se echó para atrás. Número 66. Los episodios de la primera temporada de Ghost in the Shell Standalone Complex fueron divididos en 2 categorías, Standalone y Complex. Los episodios de Standalone tomaron un paso fuera de la trama principal y se enfocaron en la sección 9, investigando diferentes casos. Hubieron 14 episodios de Standalone. Número 67. Los episodios de Complex, por otro lado, continuaron la trama principal, en la cual la sección 9 se enfrenta con el caso conocido como El Hombre que Ríe. Hubieron 2 episodios de Complex. Para saber si un capítulo era Standalone o Complex, al principio en el título del episodio se mostraba una de las abreviaciones, SA de Standalone o C para Complex. Número 68. Algo similar se hizo para la segunda temporada de Ghost in the Shell Standalone Complex, llamada Ghost in the Shell SSC Second Gig. Intenten decir eso 5 veces seguidas. Cada episodio fue dividido en 3 categorías, en lugar de solo 2, individual, individual y dual. Número 69. Tal y como eran mostradas las categorías en Ghost in the Shell Standalone Complex, las categorías de SAC, Second Gig, también eran mostradas en el título de cada episodio con un código abreviado. IN para individual, DI para individual y DU para dual. Número 70. Cuando ambas temporadas de Ghost in the Shell Standalone Complex fueron estrenadas, se hizo en pago por evento en la cadena de televisión Anime Animax. Tiempo después, la segunda temporada se movió a Nippon TV en abril de 2005. Número 71.
10 años después de que el manga de Ghost in the Shell fue publicado, Shirou sacó la muy esperada secuela del manga titulado Man-Machine Interface. Mientras que Ghost in the Shell se enfocaba más en la sección 9, la secuela se enfocaba en la vida de Motoko, después de que se cambió a trabajar en una gran corporación que flotaba en el Océano Pacífico. Número 72. A pesar de que le tomó a Shirou 10 años publicar la secuela del manga de Ghost in the Shell, a la producción solo le tomó 1 año y medio. Man-Machine Interface consistía de 200 páginas a color que Shirou creó usando gráficas de computadoras. Número 73. Shirou admitió que usar gráficos por computadora por primera vez había sido muy difícil, citando un incidente en el que perdió 16 GB de datos cuando su disco duro murió. Esto fue desalentador, porque era cansado tener que revisar manuales largos cada vez que había una actualización del sistema. Número 74. Cuando Man-Machine Interface se estrenó en Japón, habían 2 versiones, Shortcut y Standard. Shortcut tenía colores más oscuros y suaves para facilitar la lectura. En Standard había más contraste en el color. Número 75. En el 2006 se transmitió un episodio especial con duración de largometraje llamado Ghost in the Shell Standalone Complex, Solid State Society. Este retomaba donde se había quedado la historia de Ghost in the Shell, SAC, Second Gig, empezando con Motoko dejando la sección 9 y limpiando un par de cabos sueltos que se habían quedado de la segunda temporada de Standalone Complex. Como en Ghost in the Shell Innocence, el episodio especial también combinaba diferentes partes del manga. Número 76. En el 2011, una versión 3D y remasterizada de Ghost in the Shell Standalone Complex Solid State Society fue lanzada. Es interesante ver cuántas de las adaptaciones de Ghost in the Shell tuvieron un remake, y con un incremental uso del CGI. Número 77. Desde el 2013 al 2015, 4 episodios de 50 minutos de una nueva subfranquicia de Ghost in the Shell fueron estrenados en cines. Todos los episodios juntos fueron parte de la serie de Ghost in the Shell Arise. Kazuchika Kise, uno de los animadores importantes de producción IG, la dirigió mientras Tao Ubukata, el popular autor de la serie de las novelas cyberpunk Murdoch Scramble, escribió el guión. Shirou aprobó la serie de Arise y ayudó a desarrollar la premisa. Número 78. Los primeros 2 episodios, Ghost Pain y Ghost Whispers, salieron en el 2013. El tercero y cuarto episodio, Ghost Tears y Ghost Stands Again, salieron en 2014. Al mismo tiempo que cada una de estas animaciones directas a video, u OVAs, como popularmente se les conoce por sus siglas en inglés, se estrenaban en cines. Una adaptación al manga fue lanzado. Número 79. Los 4 episodios fueron después transformados en una serie de televisión de 10 episodios, con el título de Ghost in the Shell, Arise, Alternative Architecture, para la temporada de anime de la primavera del 2015. 8 de los 10 episodios vinieron de los episodios con duración de largometrajes Arise, mientras que los otros 2 fueron creados para continuar la historia con un nuevo arco llamado Pyrophonic Cult. Número 80. La serie de Ghost in the Shell, Arise, llegó a su final con el estreno de Ghost in the Shell The New Movie, en 2014. Creo que empiezo a ver una tendencia en la franquicia de Ghost in the Shell. ¿Ustedes qué opinan? Número 81. Kise tomó su rol de director para Ghost in the Shell The New Movie, pero fue acompañado de Kazuya Nomura. Nomura había dirigido animes como Robotics Notes, una historia sci-fi sobre inteligencia artificial. Número 82. El periódico japonés Nishi Nippon Shimbun colaboró con Ghost in the Shell Arise, en su edición del 28 de junio del 2014. El artículo de 4 páginas incluía una entrevista exclusiva con Motoko, llamada Why I Fight, en la que habla de sus colegas y de dónde origina su sentido de justicia. Número 83. La entrevista terminaba con una sección de preguntas y respuestas con Kise, el director de Ghost in the Shell Arise, el escritor Ubukata y otros miembros de la producción y el personal. Curiosamente, Kise y Ubukata se disculparon con Motoko por cómo la trataron en la serie de Arise, especialmente por hacerle su fleco más corto, exponer sus piernas y por lastimarla gravemente. Motoko respondió diciendo: "El hombre es de las cosas más bajas". Número 84. La colaboración ocurrió porque la rama principal de Nishi Nippon Shimbun está localizada en Fukuoka, que es donde está localizada la capital de Japón en la serie de Ghost in the Shell Arise. Los escritores podían descargar una imagen exclusiva de la capital futurista de la página en la que colaboraron. Es una situación ganar-ganar para ambas partes. Gran exposición, gran publicidad. Número 85. En el Anime Expo de 2013, Kise contó la historia detrás del corte de cabello de Motoko y su cambio de ropa. Al crear la serie de Arise, quería hacer a los personajes más frescos y darle un
gran corte de cabello fue su forma de hacerlo. Él y el equipo de producción también le dieron al cyborg más personalidad. Número 86. En cuanto a la ropa, Kise simplemente quería dibujar más piernas y pompas, así que le dieron a Motoko pantalones que acentuaran su figura. Su atuendo rojo y negro fue una decisión del momento que solo iba bien con el tono de Arise. Número 87. Ghost in the Shell Arise fue el debut del director Kise. Antes de trabajar en la serie de Cyberpunk, Kise fue diseñador de los personajes y director de animación para otras series de anime, como XXXHolic, Pat Labor y Blood. Número 88. Ghost in the Shell Arise combina la animación 2D y 3D. El 3D es más sencillo de usar para las series de mechas, pero los animadores tenían problemas con el render 2D. Por suerte, el personal era casi el mismo que en Ghost in the Shell Standalone Complex, así que estaban listos para el desafío y pudieron usar las técnicas que usaron en SAC. Número 89. Shirou es un poco solitario y prefiere trabajar por su cuenta. Esta decisión es parcialmente artística, pero también tiene una base lógica. Shirou tenía asistentes, pero porque vivía en Kobe, donde no había muchos artistas, pensó que sería bastante difícil para que encontraran trabajo los asistentes. Número 90. Los aspirantes artistas esperando imitar las técnicas de Shirou podrán sentirse decepcionados al saber que muchas de sus herramientas fueron personalizadas o ya no se producen. Lo que usaba para sostener sus plumas y el papel en el que dibujaba fueron personalizados, y las plumas Kabura que usaba ya no se hacen. Lo siento, fans. Número 91. Shirou completa 3 o 4 páginas entintadas de la misma cosa antes de decidirse por una para publicarse. Cuando empezaba su carrera, Shirou tiraba las páginas que no iba a usar, pero ahora que su arte ha mejorado, ya solo tira sus dibujos a lápiz. Personalmente, me hubiera encantado tener el arte que desechó. Número 92. Shirou está siempre atento por inusuales herramientas artísticas. Después de leer un artículo al respecto, el artista se consiguió un bisturí para disecar insectos. Sí, escuchaste bien, disecar insectos. Shirou lo usa para dibujar efectos especiales como las nubes. Número 93. Si quieres ver el trabajo más reciente de Oshii, no encontrarás su nombre en el anime. El director dejó la escena después de hacer un cortometraje animado de 12 minutos en el 2010 y se fue al live action. Cuando le preguntaron por qué, el director respondió: las generaciones más jóvenes son más individualistas y a pesar de que el mundo agradece qué tan bueno se ha vuelto su arte, ya no son capaces de hacer trabajo tan exhaustivo como sus predecesores. La razón más grande por la que he dejado de hacer anime es porque las personas con las que puedo hacer anime están desapareciendo. Número 94. Shirou parece tener talento artístico latente. Antes de empezar a dibujar manga y a trabajar en anime, Shirou nunca tomó clases de dibujo, aunque sí fue a una escuela de arte en Osaka, pero especializarse en pintura al óleo y sketching, que es muy distinto a dibujar manga. Número 95. Shirou es tan misterioso como la identidad de su verdadero nombre. Masamune Shirou es solo un nombre artístico después de todo, pero en este punto ya lo consideramos como su identidad. Hablando de esto, Ghost in the Shell trata filosofía sobre la identidad. Te hace pensar, ¿no? Número 96. A pesar de toda la investigación que Shirou le pone a su trabajo, él no cree que la precisión científica sea una prioridad. Para él, los mangas son entretenimiento, así que hacer su trabajo interesante es más importante que cualquier otra cosa. Número 97. Shirou tiene una biblioteca de referencias que usa para sus creaciones cyberpunk verdaderamente impresionante. Se compra por lo menos 17 o 18 nuevos libros al mes. La mitad de su colección son libros importados sobre mechas militares, carros inusuales y arte. La otra mitad son libros japoneses. Un cuarto de ellos son sobre biotecnología, maquinaria y robots militares reales. Incluso hay un poco de filosofía griega y un poco de libros sobre insectos. Número 98. La letra para la canción de Making a Cyborg en Ghost in the Shell del 95 fue escrita en japonés antiguo, así que si hablas japonés y no lo entendiste muy bien, no te sientas mal. Número 99. El clímax de la película hace referencias a uno de los trabajos previos del director Angel Seg. Una de estas es el árbol de la vida en un cuarto lleno de fósiles. Esto fue tomado directamente de Angel Seg. Número 100. Un Basset Hound hace recurrentes apariciones a través de Ghost in the Shell de Oshii. El perro por sí mismo no tiene mayor valor simbólico en la historia, pero ¿recuerdan a Gabriel, el Basset Hound de Oshii? Puede ser que al director simplemente le gustaran los Basset Hounds, y eso está bien por mí. Número 101. Ghost in the Shell ganó el premio de Best Animation Film Award en el primer Animation Kobe de 1996. Animation Kobe es un evento presentado por la ciudad japonesa de Kobe para promover la animación y otros medios. Número 102. Mary Elizabeth McLean, quien prestó la voz para Motoko, fue la única actriz de habla inglesa que trabajó en las adaptaciones de Ghost in the Shell que salieron antes de Ghost in the Shell Arise. Número 103.
El rol de la voz de Motoko en Ghost in the Shell Arise le perteneció a Elizabeth Maxwell. McLean todavía fue parte del elenco, pero esta vez prestó su voz para un personaje llamado Kurutsu. Número 104. La semana en que se estrenó el primer episodio de Ghost in the Shell Arise en Japón, los fans del occidente pudieron ver de 15 a 30 segundos de videos promocionales acerca de los productos de Microsoft Surface que aparecen en la serie Arise. Número 105. Ghost in the Shell Arise tuvo muchas promociones de productos durante toda la serie. Muchos aparecieron durante los episodios con duración de largometraje, que incluían Microsoft Surface, la cerveza Kirin y un coche lujoso Infiniti. Número 106. Motoko usa Microsoft Surface como su computadora personal. La computadora también tenía un comercial de 3 minutos dentro de la serie, presentando a los personajes de Arise, y el dispositivo se muestra 2 veces en los espectaculares de los fondos. Número 107. Si eres un fan de la película original, pero estás un poco dudoso de la versión live action estadounidense, pues Japón te respalda. Akio Otsuka, Koichi Yamadera y Atsuko Tanaka van a representar sus respectivos roles vocales de Batu, Togusa y Motoko. ¿Para el doblaje japonés? Una vez más, yo soy Luz y gracias por ver los 107 datos de Ghost in the Shell. ¿Hubo algo que se nos haya pasado? ¿Prefieres el manga, la película o la serie de televisión? Compártelo en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación. ¡Hasta la vista!